El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, qué bendición del Señor. En esta ocasión yo quiero tocar un tema de uno de los grandes flagelos que está trayendo tragedias y aún destrucción en la vida, no solamente de nuestros hogares, sino también aún en la vida de grandes ministerios. Y estoy tratando acerca de lo que es el adulterio dentro del matrimonio. El proverbista Salomón, en Proverbios 6, 32, 33, dice, cito, dice: más el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que el tal hace, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca, oiga esto, nunca será borrada. Lo primero que hay que entender en relación al adulterio es que este acto se considera un tipo de fornicación, por lo que indica que quienes cometen adulterio está cayendo en el terreno de la fornicación. Este término fornicación es pornea, que indica todo acto sexual ilícito delante de Dios, aún dentro del matrimonio. Según Mateo 15, 19, primera carta a Corintios 5, 1 y primera carta a Corintios 7, 2. El adulterio como tal se considera una violación y rompimiento de principios. Es el acto de transgredir lo original, lo que en un principio Dios constituyó como la unión de dos personas de sexo opuesto, y que por ende en dicha relación solo hay lugar para dos personas. Cuando un tercero invade esta relación, el tal se considera adúltero y sus acciones se denominan adulterio. Por lo tanto, toda persona que consciente y deliberadamente, oiga esto, consciente y deliberadamente, porque digo consciente y deliberadamente, es que nadie cae en adulterio o en cualquier terreno de fornicación de pronto. Entonces, toda persona que consciente y deliberadamente, en acto de premeditación, planificación o planificando sus actos para tener relaciones sexuales con terceros, se considera un adúltero ante los ojos de Dios, cayendo en el terreno de la fornicación. El proverbista Salomón dice que el que comete adulterio es falta de entendimiento. El término entendimiento en su original, además de ser entendido, indica ser prudente, sabio, prestar atención, mirar más allá, comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, entre otras cosas. El no desarrollar esta virtud, ¿cuál? Ser un hombre entendido en relación al entendimiento y evitar cometer actos de adulterio, atentando en contra de tu hogar y tus relaciones matrimoniales, viene como resultado de no tener sentido de conveniencia. El sentido de conveniencia, escuche bien esto, que quiero que me preste mucha atención, porque Pablo toca mucho acerca de lo que es el sentido de conveniencia en sus cartas. El sentido de conveniencia es aquello que me hace ver a la luz de la verdad
lo que es propio, adecuado, aceptable, beneficioso, útil, favorable, provechoso, productivo, benigno y sobre todo eso agradable ante los ojos de Dios. Ahora es cuando vamos a entender nosotros el pasaje que el apóstol escribe cuando dice que el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, cegó el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. O sea, que lo que quiso decir el que escribe allí es que al Dios de este siglo le quitó el sentido de conveniencia a la gente para que sigan haciendo todo aquello que atente en contra de su propia vida, en contra de su propio ser, no entendiendo que tal cosa no le conviene. Es decir, una persona que, que, que sepa, porque saben que el tabaco, que el cigarrillo le hace mal a su organismo, a su cuerpo, y que atente en contra de su salud, sabiendo esto y lo sigue haciendo, es no tener sentido de conveniencia. O sea, una persona que sabiendo que el alcohol o la droga que está consumiendo le destruye su vida, destruye su salud, atenta en contra de su hogar, de su finanza, de su trabajo, de la moral, de lo social, y lo sigue haciendo, sabiendo esto y lo sigue haciendo, es no tener sentido de conveniencia. Es lo que quiere decir la Biblia, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca lo del Evangelio. Es decir, les quitó el sentido de conveniencia. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Voy a citar Romanos 1, 28, 32 para que usted se dé cuenta lo que Pablo presenta como obras o como acciones en los que los creyentes muchas veces han caído y los que no son creyentes, y que dichas obras son cosas que no convienen a los santos. O sea, lo hacen porque no tienen sentido de conveniencia. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos natural, implacables, sin misericordia. Pablo dice que Dios los entregó, El término entregar allí no es que Dios los sometió, los sumergió en eso, sino que Dios dejó de tratar con ellos por haber caído en una mente cauterizada y reprobada. Entonces dice que dejó tratar con ellos por causa del estado de mente en el que estaban y se sumergieron a hacer cosas que no convienen a los santos. Ahora, hay que tener un sentido, hay que tener un sentido de obstinación. Presta atención a esto. Terquedad, intransigencia, testarudez y ser empecinado o estar cegado ante la verdad para no entender que el adulterio atenta en contra de todo el ser integral del hombre, incluyendo tu hogar y tu relación con Dios. Señores, el proverbista dice que el que comete adulterio trae heridas a su vida, y sus actos traerán consecuencias que en su mayoría nunca serán quitadas. Está en Proverbios 3:36, capítulo 6, versos 32 al 33. Señores, nunca podremos escapar de las consecuencias negativas que vienen por causa de la infidelidad sexual. El proverbista es claro en el asunto. Dice, Proverbios 6, 23, 29, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida
las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. ¿Qué es lo que te va a guardar de la mala mujer? La enseñanza, ¿ya? La enseñanza, la reprensión, la instrucción, la enseñanza. Ahora, esto es cuando la tomas en cuenta, cuando, cuando aceptas esa verdad y entras en lo que llaman sentido de conveniencia y tienes un sentido de traslado. Sentido de traslado es aquello que te hace entender que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz y que nada vas a hacer en las tinieblas. Entonces dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida la reprensión que te instruye para que te guarden de la mujer, de la mala mujer o de la mujer ajena, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Dice, no codiciéis su hermosura en tu corazón, o sea, no te dejes cautivar por su hermosura, ni ella te prenda, te atrape con sus ojos, con su mirada, porque a causa de la mujer ramera, ajena, la que no te conviene, la que no es tuya, la que no tienes en casa, el hombre es reducido a un bocado de pan. Fíjese esa expresión. El hombre es reducido a un bocado de pan, o sea, es a nada. Y la mujer casa, ¿cuál mujer? La extraña, la adúltera, la mujer ajena, la mala, la que no te conviene. Y la mujer casa la preciosa alma del varón. Entonces dice en una interrogante que hace el proverbista, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido arda? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, a la extraña, a la mala, a la adúltera, no quedará impune ninguno que la tocare. Mis hijos, todas las aventuras extramatrimoniales, esto hay que entenderlo, esto hay que comprenderlo, esto hay que verlo con un sentido de conveniencia. Todas las aventuras extramatrimoniales, en su mayoría, producen un dolor desorbitante, atroz, garrafal, a quienes están comprometidos en la aventura, como a quienes son inocentes y están aislados del asunto. En el caso del cónyuge agraviado y los hijos que emanaron de ese matrimonio y otros. O sea, el que yo caiga en una aventura extramatrimonial, cometo un acto de adulterio, no solamente voy a ser agraviado yo como persona, inclusive puede ser agraviado la persona que cayó, la que me indujo a esto, como van a ser agraviados mi esposa como mis hijos. Las relaciones extramatrimoniales pueden dejar resultados atroces que no podrán ser borradas, como un embarazo indeseado, trayendo a la existencia hijos bastardos criados fuera del seno familiar, que posiblemente podrán hacer los posibles delincuentes, podrán llegar a ser los posibles delincuentes, sin afectos, protección, educación, como también estas relaciones pueden producir enfermedades terminales que por ende cortarán la vida del ser envuelto en dichas prácticas, porque la paga del pecado es muerte. O sea, yo he conocido, he sido testigo de amigos, de ministros, de colegas en el ministerio, cantantes, adoradores, salmistas, entre otros, que cayeron en relaciones extramatrimoniales, se inviciaron en esto y llegaron a ser promiscuos, ¿ya? Teniendo una y la otra, hasta que llegaron al tipo de mujer que los destruyó, que los acabó, que los enfermó y que los mató. O sea, el hecho de que hasta ahora hayas salido ileso de las que has tenido, no te confíes, porque ese es el trabajo de Satanás, colocarte grano tras grano hasta llevarte al encierro y vayas picoteando como la gallina, como el pollo que picotea el grano sin mirarle al frente, solamente mirando el grano, no sabiendo el encierro que tiene adelante.
Entonces, esa es la obra de Satanás. ¿Ya? Presentar inofensivas tentaciones para llevarte a la que te va a destruir, a la que te va a acabar. ¿Sí? Mi consejo es como conferencista y como maestro, que si en este momento tú estás en ese acto, estás cayendo en eso, como ministro que eres de Dios, como un adorador, como un salmista, como padre, como familia, como persona, seas un hombre, seas una mujer, mi consejo es que te retires a tiempo. O sea, de más no está el que estés escuchando este mensaje, porque Dios es un Dios de causalidades, no de casualidades. Es una causalidad de Dios, no una casualidad, es una causalidad de Dios el que estés escuchando este mensaje. Señores, si nosotros tomáramos o tomamos en cuenta o conciencia, teniendo sentido de conveniencia, y meditamos el dolor que experimentaríamos después de la experiencia del pecado, ello debería hacernos desear hacer todo lo que sea posible para mantenernos lejos de no caer en la terrible trampa de la fornicación en relación al adulterio. Pero además de esto, el acto de adulterio es considerado como una traición. Oiga esto, como una traición, cosa que es aborrecida por Dios. O sea, la traición no es tanto la unión de los genitales, la fusión, no es tanto el que te fuiste con una mujer y te acostaste con ella, sino el acto, lo que es lo que está detrás de todo eso, que es una traición, que muchas veces lo estás haciendo con la esposa de tu mejor amigo. Y además de eso estás traicionando a tu mejor amiga, que es la mujer de tu juventud, que es tu esposa. Entonces, esto es cometido, que el adulterio es considerado como una traición, acto que es aborrecido por Dios, el cual la persona que está envuelto en este pecado, oiga, no será confiable para Dios en relación al reino. Según Gálatas 5, 16, 21, no serás una persona confiable en cuanto para Dios en relación al reino. Es decir, estarás dentro de la iglesia haciendo la obra de Dios, pero nunca estarás en el reino haciendo la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. No confundas la iglesia con el reino, ni confundas la obra con la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, el estar dentro de la iglesia haciendo la obra de Dios en actos de adulterio te lleva a estar como en una mecedora donde te mueves, pero que nunca avanzarás. Nunca serás promovido en el reino por cuanto no eres una persona confiable para Dios. En otro sentido, la fornicación en relación al adulterio, en su mayoría, es cometido en acto de premeditación y alevosía. Oiga, cometido en acto de premeditación y alevosía, acto considerado ante Dios como prevaricación, y jamás Dios puede confiar los recursos del reino a quienes en forma descarada comete tal acción en contra de su prójimo. El mandamiento es claro. El mandamiento es claro cuando dice en Éxodos 20:17 y Deuteronomio 5:21, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18 dice, no cometerás adulterio. Señores, la deslealtad es aborrecida por Dios. Y el que comete adulterio en acto de premeditación, alevosía, traición y engaño, es desleal, perdiendo ante Dios toda su confianza y aprobación en el desarrollo del propósito eterno. O sea, esto tenemos que entenderlo nosotros. O sea, ¿cómo puede Dios confiar los valores y recursos de su reino a quien no ha sabido ser leal a la mujer de su pacto y no ha podido ser leal a su prójimo, tomando la mujer de su prójimo? El texto, ¿no? Porque Malaquías, el capítulo 2, versos 13 al 16, hay algo escrito acerca de lo que es la deslealtad o de lo que es ser leal. Cito, dice,
Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor y de ruego. Pero yo como Jehová no miraré más la ofrenda, no miraré más la ofrenda, no tomaré en cuenta más la ofrenda. No la voy a aceptar, dice, para aceptarla con gusto de vuestra mano. No la aceptaré con agrado, no la voy a aceptar, la voy a rechazar. Más haréis una pregunta, más diréis, ¿por qué? Pues yo te voy a responder, porque Jehová ha atestiguado, o sea, he sido testigo, yo lo he visto, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Esa mujer de tu juventud es tu esposa, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entendiendo que el matrimonio es un pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad sus vestidos. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Fíjense el pensamiento de Dios. Ahora, oiga esto, presta atención. La lealtad va más allá que la integridad. Se puede ser íntegro en algunas áreas y no ser leal, como siendo leal se vive en integridad. La lealtad es cuando se logra vivir en integridad total, completa, absoluta, en los diferentes campos de la vida. La lealtad es integridad integral. Se cuenta de un hombre que fue a comprar una hamburguesa en una de estas tiendas, de estas cadenas, en una ciudad, en un estado, en un país. Y cuando le dieron, él compró por la parte externa, lo atendieron por la parte externa en su vehículo, en su carro, en su vehículo, y le dieron un paquete donde él creía que iba la hamburguesa. Cuando llegó a la casa, se consigue de que en el paquete iba la remesa, el dinero de la venta del día. Él se regresó y al sitio llamó al encargado de esa franquicia, esa tienda, y le entregó el dinero. Le contó todo, pero en ese tiempo, precisamente en ese estado, en esa ciudad, en ese país, estaban haciendo lo que llaman una campaña en pro de la integridad. Lo que este hombre hizo fue un ejemplo, un gran ejemplo. Inmediatamente quisieron llamar las cámaras, quisieron llamar cámaras de video para tomar los videos, para tomar fotos, para sacar esto a la prensa. Y el hombre dijo, no, yo no quisiera que esto lo sacaran, hicieran de esto una publicidad. Era tanta la insistencia de él, el que le decía al gerente, en la insistencia del gerente de hacer publicidad de esto, era tanta la insistencia de él de decirle al gerente que no quería salir en público, que el gerente le hizo una interrogante. ¿Por qué usted no quiere que esto se publique? Y él, en su respuesta, él dijo, porque es que la mujer que anda conmigo no es mi esposa. O sea que esto indica que este hombre era íntegro en el área del dinero, pero no era leal, porque no estaba siendo íntegro en el área en relación a su matrimonio. Entonces, la lealtad es integridad integral. La lealtad es cuando se logra vivir en integridad total, completa, absoluta en los diferentes campos de la vida. Entonces, la pregunta es, ¿se puede alcanzar el nivel de lealtad
La respuesta es sí, sí. Sí. Si Dios no, si Dios te demanda la lealtad es porque tú lo puedes alcanzar. O sea, Dios nunca te va a pedir que hagas lo que tú no puedes hacer. Las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él y serán hechos cumplidos en ti porque Dios sabe que si te está pidiendo que hagas algo es porque lo puedes hacer. Malaquías 2, el 13 al 16, dice: guardaos pues en vuestro espíritu, o sea, guarda el motivo de tu corazón, ten sentido de conveniencia, de traslado, y no seas desleal. No seas desleal. Si es un mandamiento que está escrito, si Dios te dice que lo hagas, que no seas desleal, es porque tú puedes hacerlo. Entonces, la fornicación en relación al adulterio nos lleva como creyentes. Oiga bien esto, que esto lo estamos desarrollando desde el punto de vista espiritual, moral, y aún se abarca lo social, pero aquí vamos a entrar en un punto de vista espiritual. La fornicación en relación al adulterio nos lleva como creyentes a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo, actos que son ante los ojos de Dios abominación. Voy a citar la segunda carta a Corintios, el capítulo 6, versos 12 al 20, donde el apóstol Pablo habla un poquito de esto. Dice: todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice: la vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es, oiga, no es para la fornicación. Según el programa de Dios, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, Dios nunca va a estar de acuerdo que estés en el terreno de la fornicación en relación al adulterio. Dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Oiga lo que Pablo está tratando acá, nos está haciendo crear conciencia acerca, para que tengamos sentido de conveniencia, sentido de traslado y entendamos que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y que no volvamos nunca a las tinieblas. Nos está haciendo ver desde la forma externa y nos está viendo como cuerpo para después ir a lo interno y vernos como templo. Entonces Pablo dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces hace un interrogante: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice: de ningún modo, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice Pablo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, o sea, el que atenta contra su propio cuerpo, el que atenta, el que toma decisiones de prestar su cuerpo como miembro del cuerpo de Cristo, a unirse a una ramera y hacerse miembro del cuerpo de una ramera, ¿ya? Dice que el que hace tal cosa, dice, peca. Entonces Pablo como que te saca de lo externo a lo interno, ¿no? Te habla en relación de cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, porque parece ser que en nuestra iglesia como que lo que hay son creyentes, que lo que son prótesis del cuerpo de Cristo, una prótesis del cuerpo. Una prótesis es aquel órgano que está en el cuerpo que puede tener una función, tiene las funciones y pueden llevar a cabo la función del verdadero miembro de un cuerpo, pero que no tiene sangre, que no tiene tendones, que no tiene hueso, que no tiene dolor, que es indolente. Me parece ser que en la iglesia hay creyentes que son una prótesis en el cuerpo de Cristo y que no les importa tomar su cuerpo, que es parte del cuerpo de Cristo, y unirlo a una ramera. Entonces Pablo dice: si no tiene sentido de cuerpo y de miembro, en el sentido de que somos miembros del cuerpo de Cristo, o que somos parte de su cuerpo, entonces dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Se va a lo interno. O sea, Pablo te sale de lo externo y te va a lo interno, te sale de lo exógeno y te va a lo endógeno. Fíjese, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Oído, porque habéis sido comprado por precio. O sea, tú no te perteneces a ti mismo. O sea, ¿quién eres tú para tomar decisiones con tu cuerpo, llevarlo a un acto de fornicación, llevarlo a ser parte del cuerpo de una ramera, cometiendo actos de detracción, profanación y sacrilegio, cayendo en el terreno de la prevaricación, el cual te es abominación delante de Dios? ¿Quién eres tú para tomar decisiones sobre tu propio cuerpo si no te perteneces a ti mismo? Fuiste comprado con precio de sangre. Entonces dice, por cuanto no soy vuestro, sino que soy de Dios, porque soy templo del Espíritu Santo, porque soy parte del cuerpo de Cristo, entonces glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos, en vuestro espíritu. O sea, no utilices tu cuerpo como instrumento de injusticia, sino utiliza tu cuerpo como instrumento de justicia, no de injusticia, sino de justicia. Ahora, el pensamiento de Pablo, y termina diciendo, dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, escuche esto bien, para que tengamos un poquito de mayor fuerza lo que estamos enseñando. Vamos a dar concepto de lo que es profanación, sacrilegio y detracción, que son los tres pecados en los que tú caes o atentas en contra del templo del Espíritu Santo, o lo haces en contra de la persona del Espíritu, siendo el templo del Espíritu Santo. Profanación, uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en acto de alevosía en estado de conciencia de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Profanación. Sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo, que es lo que Pablo viene hablando. O sea, cuando tú agarras tu cuerpo y lo unes a una ramera, o agarras el cuerpo, sino templo del Espíritu Santo, y te vas a la fornicación, pues estás cometiendo un acto de sacrilegio, porque es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, por tu cuerpo que fue apartado del mal para el bien y que fue trasladado de las tinieblas a la luz. O sea, al no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo, y le da un mal uso, pues eso es caer en el acto de sacrilegio. O sea, lo que la gente menos piensa es que cometiendo un acto de adulterio están también cayendo en este terreno. Además, caen en el terreno de la detracción. En lo secular o normal consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. En el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa del adulterio nos lleva a caer en un terreno de abominación ante Dios, corriendo el riesgo de ser desechado por Él, por Dios, para su propósito eterno. Ahora,
Señores, si esto a mí no me interesa, yo no... Una de las causas por la cual yo me cuido de no caer en este tipo de pecado, además de tantas cosas, es no perder el propósito de Dios en la vida. O sea, yo no pienso ni en el infierno al que me voy a ir, ni en el cielo que voy a perder. O sea, el infierno no fue hecho para mí, ¿ya? Él fue hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces, a mí lo que me detiene el hacer el adulterio, entre otras cosas que las voy a nombrar más adelante, es perder el propósito de Dios, porque ¿quién soy yo sin el propósito de Dios en la vida? O sea, ¿qué hago en la tierra? ¿En qué me convierto? ¿En un nómada? ¿En un ambulante? ¿En un aventurero? ¿En un oportunista? ¿En un delincuente? ¿Vago? ¿Eh? ¿En un hombre sin brújula, sin dirección? Es el hombre en la vida sin propósito. O sea, cuando yo cometo estos actos, estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo, por causa del adulterio, me lleva a mí a caer en un terreno de abominación ante Dios, corriendo el riesgo de ser desechado por Él para su propósito eterno. Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 9, verso 24-27, Pablo dice, cito, muy serio en lo que Pablo habla, y esto me confrontó mi espíritu y me formó mi alma y me ha llevado a conducirme una vida apartada de lo que es el adulterio o cualquier tipo de fornicación. Pablo dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, oído, con visión, teniendo visión. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, tirando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Óigase lo que es el término golpear mi cuerpo, que significa mantenerme en disciplina, caminando en los principios del reino, corroborando y secundando lo que estoy expresando y enseñando y manifestando. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Oído, no sea que habiendo sido heraldo para otro, o sea, habiendo sido la persona que pregonó, que predicó y que enseñó y que muchos recibieron mi enseñanza, yo mismo venga a ser eliminado. Pero aquí el término eliminado no tiene que ver con vida eterna. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensa futura. Es triste decirlo, que en la actualidad hay ministros que, siendo llamados por Dios por causa de su reincidencia en el área de la fornicación, esto da dolor decirlo, pero son verdades, y es triste decirlo, que por causa de su reincidencia en el área de la fornicación en relación al adulterio, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio del ministerio. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, costumbre, humanismo, estrategias, iniciativas propias, que no dejan de tener resultados, pero para efecto de Dios no tendrán recompensa alguna. Digo, la moral, esto hay que entenderlo, chicos. La moral, la integridad, la ética y la equidad
el vivir una vida de lealtad, una vida de integridad integral, es como un gran piso que con derecho podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. Charles Wyndham, uno de los hombres que considero uno de los mejores escritores, plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera. Dijo, cito, podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos. Sí, podemos. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación, siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Sí, podemos. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones, con los más altos niveles de corrupción financiera en la que se haya vivido. Sí se puede. Pero nunca podemos desarrollar en éxito el don ministerial que hemos recibido de Dios sumergidos en el pecado, porque el don ministerial no es una profesión, es una vocación, es un llamado y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. Señores, también se debe tomar en cuenta que el adulterio como acto de traición nos lleva. Ahora, quiero hacer una reflexión añadir algo a lo que Charles Wyndham dijo. El pensamiento de Charles Wyndham es que jamás Dios podrá desarrollar un ministerio o podrá desarrollar un propósito en un ministerio en medio de gentes en el cual no te van a creer el trabajo de Dios en ti por tu mal testimonio. O sea, el que tú cometas un pecado y pidas perdón, Dios no tiene problemas con perdonarte las veces que caiga. El problema lo va a tener Dios es cómo desarrolla Dios su propósito en ti en medio de gentes que no van a creer lo que Dios va a hacer contigo por tu mal testimonio. O sea, no es Dios, es la gente. Porque cuando tú pierdes el favor de la gente, señores, nunca Dios podrá desarrollar en ti un don ministerial o un propósito en el don que te dio en medio de gente que no van a creer. Y aquí es donde está el grave problema. Es cuando el apóstol Pablo dice que el ministro, que el que desea obispado, buena cosa desea, por el ministro debe ser un buen hombre de testimonio, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Dice marido de una sola mujer, incluyendo que sus hijos estén en sujeción y que no sean acusados de rebeldía. Es importantísimo eso. Entonces, el problema no es pecar. El problema no es que yo vaya y lo haga en cuanto a perdón se refiere, porque el perdón lo tengo seguro. El problema es que cómo hace Dios para seguir trabajando contigo en medio de gente que no te van a creer o que no van a creer. Entonces, por eso es importante que guardemos nosotros nuestro testimonio. También se debe tomar en cuenta que el adulterio como acto de traición nos lleva en alguna forma a romper con el vínculo de confianza que reinaba en el hogar, trayendo en algunos casos en el cónyuge agredido recuerdos de dicha traición por causa de heridas en el alma que no ha sido cicatrizada por el bálsamo del perdón. Dichas heridas traen molestias, rabias, desconfianza, inseguridad, deseos de venganza, desgano sexual, irrespeto, desconsideración, abandono, descuido, impotencia, entre otras cosas. El adulterio
puede traer en algunos casos en quien lo comete desgano sexual por su pareja por haber tenido mejor trato o mayor grado de excitación en el caso sexual con quien cometió dicha impureza. Ahora, el Espíritu Santo desecha y aborrece la fornicación, incluyendo el adulterio. Dice porque en el concilio de Jerusalén, en el capítulo, en Hechos 15, 28, 29, dice porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién le ha parecido bien? Al Espíritu Santo, primero. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien, haréis ante el Espíritu Santo buena obra. Según los escritos de Pablo, oiga, en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistir a la fornicación. El apóstol nos manda a huir de ella. Es tan dominante la fornicación que tú resistes al diablo y huirá de ti, pero no resistas la fornicación porque no vas a poder con ella. Lo mejor es huir y no contemplar. Nunca entres en el jugueteo con ella, con la fornicación, porque tarde o temprano caerás en sus lazos. Mis hijos, ante una oferta que Satanás o las circunstancias nos presenten en el área de la tentación para ser libre de ellas, no se necesita las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Oiga, repito, ante una oferta que Satanás o las circunstancias nos presenten en el área de la tentación para ser libre de ellas, en la fornicación, en cuanto a la fornicación se refiere, no se necesita la fuerza de Sansón, sino la velocidad de José. Porque Sansón con todas las fuerzas que tenía no pudo. Josué salió corriendo y venció. Entonces, el mejor ejemplo de esta verdad que acabamos de expresar lo tenemos en la vida de Sansón y David. Uno jugueteó, que fue Sansón, y el otro contempló, que fue David. Y ambos cayeron en las garras de la fornicación. Y esto les trajo grandes resultados, hasta pérdidas de vida y de propósito. José, el amado, salió corriendo, huyó y venció. Debemos tomar en cuenta que nadie cae en acto de fornicación en relación al adulterio de pronto. Esto es producto del jugueteo, de la premeditación, del tanteo y abonar el terreno, de abonar un terreno. Por eso reitero, lo mejor es huir de la fornicación y no hacerte el superhombre, el héroe, el titán del asunto, el campeón, el inmune de la fornicación. Nunca olvides las palabras dichas por el sabio Salomón. Porque a causa de la mujer ramera, cito, porque a causa de la mujer ramera y la mujer adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón para destruirla. ¿Sí? Debemos siempre, por todos los medios, una verdad que me marcó la vida de un hombre, en una ocasión que el Señor trataba conmigo. Y Jesús me dijo: José, todas las ofertas que Satanás te ofrece, porque si lo que Satanás te ofrece en la tentación no es una oferta, no te llama la atención, entonces deja de ser tentación, porque no te llama la atención. Y el Señor me decía: todas las ofertas que Satanás te presenta en el área de la tentación, solo miden el nivel de gloria a la que yo te quiero llevar. Cuando Satanás me ofreció a mí los mundos y los reinos
yo pensé y medité y dije, si este animal me está ofreciendo todos los reinos del mundo y toda la gloria, ¿cómo será lo que Dios tiene para mí? Entonces, lo otro es que todos los ataques que vengan de parte de Satanás y las tentaciones que vengan de parte de Satanás solo están midiendo el nivel de unción en la que te estás moviendo y el nivel de unción en la que te vas a mover. O sea, nunca te olvides esta verdad. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando. Todas las manzanas que Satanás ofrece tienen el gusano por dentro, aunque por fuera estén lindas, por dentro están podridas. Satanás no da nada si no le das a cambio algo. Ahora, quiero que entremos en la infidelidad en el área de la pornografía, porque una cosa es el adulterio y otra cosa que están destruyendo nuestros hogares, nuestra familia, nuestro ministerio, es la pornografía. La pornografía ingresa al mundo del individuo pasivamente en pequeñas porciones hasta volverlo adicto, dependiente de ella. La pornografía mina y debilita la conciencia. Es el más grande hurtador de nuestra época, ya que saquea el buen carácter hasta llevarlo a ser anormal, depravado y feo. La pornografía es como un oasis, un mundo de fantasía, una oferta vacía, hueca. Es como un abismo, un hoyo sin fondo de donde muchas veces sus víctimas no pueden salir. La pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Frankenstein, cuyo monstruo mató a su propio creador. Es una fuerza, la pornografía es una fuerza que se revierte en contra de su hacedor, causando en la mayoría de los casos la destrucción total. La pornografía lleva a sus víctimas en forma intensiva en adicción a la indecencia, la degradación, la perversidad, la inmoralidad y al sadomasoquismo, degradando la vida de los hombres, destruyendo sus familias, finanzas, salud, trabajos, ministerios, inclusive el propósito de Dios, entre otras cosas. Señores, si nosotros entendiésemos todas estas verdades que he presentado en relación al adulterio y a la pornografía o a cualquier acto de fornicación, y que esto atenta en contra de todo el ser integral del hombre, nosotros tendríamos lo que llaman sentido de conveniencia. Y para poder elegir entre las cosas que nos convienen y no nos convienen, y poder entender que el adulterio no nos conviene, ningún tipo de fornicación conviene. Tener sentido de traslado, de entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y qué hacemos en las tinieblas. Y tener lo que se conoce como encratén, lo que llama Pablo encratén, que es el dominio propio. Que el dominio propio es la fuerza de la voluntad que un ser tiene inherentemente en él para tomar decisiones sabias en la vida y evitar que la vida se desmorone. Que pasemos a ser personas no reactivas, sino proactivas. Que nosotros podamos con nuestra proactividad decidir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y permanecer, ser leales ante Dios toda la vida. Yo tengo 22 años en el ministerio, 25 años de casado, 37 años de haber convertido, de haberme conocido al Señor. Y esto ha sido una lucha que nosotros dejaremos de confrontarla cuando nos muramos. Cuando nosotros nos muramos, el diablo va a decir lo perdimos, porque es allí donde él va a dejar de trabajar, cuando nos muramos. Mientras estemos vivos y más mientras estemos afectando su reino, porque estamos comprometidos con el reino de la luz, con el reino de Dios, trabajando con el reino de Dios, afectando las tinieblas, más ataque vamos a tener de ellos. Es triste decirlo, de
de grandes hombres de Dios con grandes propósitos, con grandes visiones, que hoy en día están en la iglesia pastoreando, pero están por inercia, por costumbre, porque lo saben hacer y no dejan de tener resultados, pero ante Dios no son aprobados, ya fueron rechazados. Y es triste decirlo, que conozco de hombres y de mujeres que fueron totalmente destruidos, perdieron hogares, perdieron finanzas, perdieron trabajo, perdieron ministerio, perdieron su profesión, llegando a ser unos mendigos en el área de la fornicación, adictos a este pecado, y que nunca pudieron salir de allí, que comenzaron con pequeñas porciones, pero hoy están hundidos allí y no han podido salir. De hombres y mujeres que perdieron la vida, que fueron contaminados de SIDA. Conozco y soy testigo del caso, y fueron contaminados de SIDA. De hombres que por una relación extramatrimonial pues se embarazaron, y esto trajo como resultados, por ende, hijos bastardos fuera de un matrimonio, y que ese hijo se convirtió en una mancha en su ágape o en su ministerio, y que por causa de esto Dios no pudo seguir elaborando, ejerciendo y desarrollando su propósito en la vida de ese ministro o ese ministerio. Por lo tanto, mi consejo es a mis hijos que por mucho que nos atraiga, por mucho que nos llame la atención, las mujeres que se nos presentan, de las circunstancias que la vida, que el diablo nos presenta, por mucho que nos atraigan, por muy lindas que sean, por muy bellas que sean, por muy modelo que tengan, por muy bonita apariencia que tengan, no nos dejemos arrastrar de esto. Vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será enaltecida. Pero que este estudio te sea de bendiciones y que te goces en gran manera. Compártelo con el que pueda. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.